Samuel Mondaca, quien tendrá la lectura y exhortación de la palabra, y también le dará alguna oportunidad a mi pastora también que le acompaña, y mi hermano Luis. Que el Señor guarde a su siervo en medio nuestro. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos. Sea el nombre de Dios glorificado. Amén, Señor. Hoy es una fecha importante para ustedes. Y veo que lo están viviendo. Porque el gozo del Señor, dice su palabra, es nuestra fortaleza. En medio de todas las aflicciones, Dios nos da el gozo. El mundo no comprende esto, que nosotros en medio del proceso nos alegramos en el Señor, porque sabemos que Dios nos hace vivir así. 50 años para recordar muchos procesos, y dentro de ese plan está usted. Por eso que a través de los años y el tiempo usted ha llegado a este camino y el pueblo de Dios ha crecido. Meditaba que hace como 32 años atrás yo estuve por estas tierras cuando todavía era soltero, y como militar llegué a una comisión de servicio por un mes. Ahí conocí a quien fuera en vida nuestro pastor Oscar Lara, nuestra pastora, su esposa y sus niñas en esos años, que eran todas solteras. Mi pastor Juan no tuve la oportunidad en ese tiempo de conocerlo, pero sí compartí en parte, y siempre he tenido un grato recuerdo de ese momento de haber estado en el hogar, haber sido recibido y haber compartido esta bendición del Señor. Haber estado en algunas clases antiguas, me recuerdo en aquel entonces, pero la obra de Dios se expande, se extiende. Reciba el saludo especial que envía mi iglesia, el saludo de que les habla mi esposa, y quiero saludarles con glorias al Señor. ¡Gloria a Dios! Bendito sea Dios. En mi iglesia tenemos una placa recordatoria en el templo de haber celebrado también algunos tiempos atrás estos 50 años. Gloria al Señor. Y que deben quedar enmarcados en nuestras vidas, porque se puede decir que con el Señor se logra y se puede. Gloria sea al Señor. Muchos han quedado en el camino, en el descanso y el reposo del Señor, pero la obra de Dios sigue marchando. Gloria sea a Dios. Quiero invitar a este lugar a mi esposa para que también le salude en esta condición especial, y agradezco también a mi pastor Juan de hacerme llegar una tarjeta de invitación junto con mi pastora Emma a este grato y hermoso aniversario. Mi espíritu se ha regocijado porque lo están viviendo intensamente. Creo que anoche hicieron una media vigilia y esta noche vamos por ahí de nuevo. Para hacer vigilia no necesitamos, hermano, darlo a conocer, porque ese es el mover del pueblo. Somos buenos para predicar, pero también buenos para comer, porque también tendemos la mano a las necesidades que requiere la obra de Dios, hermano. Dios nos ha enseñado a ser así, hermano, para la gloria de Dios. Bien, invito a este lugar a mi esposa. Amén. Así. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Buenas noches, mis hermanos. Amén. Quisiera saludar a vuestros pastores, a la junta de oficiales y a todo el cuerpo de la iglesia, con gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, acá la gran bendición de poder estar compartiendo junto a la iglesia de Iquique en estas bodas de oro, que no se cumplen todos los días, sino que en la mitad de un siglo. Como decían anteriores hermanos, se pasan luchas, pruebas, bendiciones, persecución, hambre, peligro, pero como dice la alabanza, nada nos puede apartar del amor de Dios, ¿cierto?
Le doy gracias a Dios porque puedo verles bendecido y también la promesa de Dios se cumple. ¿O no? La promesa de Dios se cumple, pero para quienes le creen a Dios. Y yo creo en un Dios grande, y yo creo que tú también le creas a un Dios grande. También me alegro de verles porque en realidad, hermano, cumplir un año para mí es muy importante, porque a veces los años no nos tenemos buena salud. Y como decía mi hermano que escuchaba de que él anhelaba cuando su hija estaba enferma estar acá. Y a veces nosotros no está esa gratitud cuando lo tenemos todo, como decía el corito también, que el que tiene a Jesús lo tiene todo. Entonces, como tenemos a Jesús, estamos con todo acá. Entonces yo les bendigo en esta noche, yo digo su promesa se cumple. 50 años nuestra iglesia es la más antigua del norte, pero yo no tengo 63 años de mi iglesia. Nosotros el día 4 de noviembre cumplimos 21 años de pastores. Entonces, yo de esos 21 años he sacado mucha bendición. Y también puedo decir de que mis padres, cuando ellos eran hermanos, Dios les profetizó muchas cosas. Somos una familia de 2 hermanos. Y Dios profetizó muchas cosas dentro de estas reuniones que uno tiene. Y cuando uno es niño piensa que no escucha y que los grandes piensan que no oímos. Y yo me recuerdo que en esa edad yo tenía 7 años cuando hubo una manifestación en nuestra iglesia. Yo pertenecía a la iglesia de mi pastor Alfredo Ramírez, de la iglesia de las Barrancas de Pudahuel. Y saben ustedes que en ese tiempo el Señor levantó una profeta. Y mi madre siempre nos arrinconaba, antiguamente eran así los hijos, todo a rincón, porque nadie podía salir a los pasillos. Entonces, si sabemos, no sé cómo, pero cuando los planes de Dios son de Dios, nadie los puede revocar. Y en ese día el Señor levantó un instrumento, yo recuerdo niña, y el Señor empezó a profetizar muchas cosas de mis hermanos, porque mi padre conoció el Evangelio cuando yo nací. Y yo soy la número 5 de mis hermanos, y ellos, los mayores, ellos no llegaban a la iglesia porque lo echaban. Pasamos, por eso les digo, uno pasa muchas cosas, pero mi madre fue una mujer de oración muy poderosa. Y en ese entonces el Señor profetizó y dijo: yo de tu familia voy a sacar a 7 pastores. Yo lo escuché muy a lo lejos, pero sí, de mí no se me olvidó nunca cuando el Señor se acercó a mi hermana, le dio una profecía a mi hermana Débora, y el Señor se acercó a mí y me dijo: yo te voy a hacer mi sierva, vas a ser una gran sierva del Señor. Yo lo escuché, pero siempre lo odié, porque yo dije: para que me echen de la iglesia como echaban a mis hermanos, no quiero nada. Pero el Señor tenía sus propósitos. Mi padre fue un gran servidor de Dios mientras fue obrero en la casa del Señor. Llegó hasta tener 7 honras dentro de la iglesia. Y con todos sus hijos él llegaba igual. Mi madre siempre nos llevó, íbamos en carreta, nos llevaba, pero ahí estábamos firmes en el Señor. Porque este caminar, para estar en estos lugares, primero hay una historia. Y esto no es un regalo. Se gana con el sudor de uno mismo y por la misericordia de Dios que nos da la bendición de poder recibir esta gran bendición. Y sabe usted que yo puedo ver que las promesas de Dios se cumplen. Hermano, a lo mejor los que ya han avanzado han visto algunas cosas, pero tu generación tiene que ver todo lo que se ha profetizado. Los hijos y los nietos van a ver lo que nosotros no hemos visto. Y yo lo he visto, por eso que yo creo en este Dios, porque Él ha cumplido toda su promesa. Hermano, a nosotros nos repudiaron mucho mis tíos, mi familia eran de muy buena situación económica. Por eso, hermano, cuando Dios te da, nunca te mires hacia arriba. Siempre mira de que es por gracia y misericordia de Dios. Y sabe usted que Dios ha hecho grandes cosas en lo espiritual y en lo material en mis hermanos. Y yo he visto que Dios no nos ha dejado. El pastorado no es fácil.
El Señor me hizo pasar 13 años de prueba con mi esposo. Teniéndolo todo, el Señor me quitó todo. El Señor me quitó todo, mi casa, yo me casé, hermano, hasta mi delantal lo tenía porque mi esposo me tenía de todo. Y eran los mejores muebles y todo. Pero el Señor me dijo que Él me iba a hacer todo de nuevo. Y sabe usted que para mí fue muy doloroso porque los primeros años viví 3 años con una depresión terrible. Por eso cuando los hermanos dicen la depresión no existe, sí existe. Pero sí yo sé que Dios la sana. Sí, porque a mí me sacó de eso el Señor. Y sabe usted que para poder ser hijo de Dios tiene que uno primero despojarse de todo. Que no sea en vano mi caminar ni el suyo. Porque 50 años son 50 años. Hermanos, pese, son 50 años. Porque después los años van desgastándose. Ya no corremos. Ya no somos los mismos ágiles que habíamos. Pero yo sembré para poder después cosechar lo que el Señor nos da. Y yo le puedo decir, mi hermano, que el Señor, para vestirme de su gracia, el Señor me llevó a ese lecho de enfermedad. Y por eso que tampoco mi pastora Emma me dice, va a cantar. Yo le dije, no ensayamos nada. Si incluso el domingo nos hicieron cantar, hermano. Pero yo con mi esposo no coordinamos. Él tiene una forma y yo tengo otra. Yo le dije, no tuvimos ni tiempo para ensayar con mi hermano Luis. Pero yo quiero contar, yo decía, Señor, ¿qué hablo? Y yo les puedo decir de que el Señor me hacía mientras que estaba ahí, porque meditaba las alabanzas, todo lo que se ha estado haciendo, uno lo va absorbiendo, hermano. Entonces, ¿sabe que el Señor me mostraba el mar? El Señor me mostraba el mar y yo estaba en la orilla con unas arenas muy blancas y las aguas muy claras. Y yo miraba la playa y yo decía, y veía algunas hermanas de mi iglesia, y a otras personas. Y yo decía, miraba el mar, yo decía, me voy a bañar. Pero yo miraba muy profundo así, yo decía, pero ¿por qué yo veo aros, collares? Veía muchas joyas. Y yo decía, ¿y cómo las hermanas no las ven? Y yo las veo. Yo decía, entre mí, yo las voy a sacar. Pero antes de sacarla voy a ir a buscar una bolsa, y yo no sé si era una bolsa grande o una bolsa de... Pero yo quería una bolsa grande. No quería una pequeña. Y yo decía, pero ahora ¿cómo los voy a sacar? Y el Señor me decía, te vas a tener que sumergir y humillarte. Y yo empezaba, hermano, a sacar muchas cosas. Mucho oro, plata, pero eran joyas hermosas. Y después el Señor me dijo, esos son los frutos del Espíritu que te voy a entregar, pero primero te vas a tener que humillar. Y por eso tuve que vivir esos 13 años de prueba, hermano, en mi iglesia, en mi salud, en mi vida con mi esposo. Yo lloraba porque a mí me llevaban a la iglesia, yo me sentaba o cantaba o tocaba, pero no podía hacer las dos cosas. Llegué a pesar 43 kilos, estaba muy mal, pero nunca dejé de servir a Dios. Y dentro de esa visita que yo estaba sola en mi hogar, el Señor me dijo, quiero que me cantes. Y yo dije, Señor, ¿cómo voy a cantar si no puedo cantar? Y el Señor me dijo, muchas veces has cantado, yo quiero que me cantes esa alabanza, pero ahora yo quiero que tú me la cantes. Y esa alabanza que dice, un día orando le dije a mi Señor, para ser hija de Dios, hermana, tenemos que ser probadas. Y realmente despojarnos, yo he visto que eso me costó 13 años. Pero a veces nosotros queremos ver la bendición ya. Pero yo digo, la bendición, como decía la alabanza, la victoria es tuya. Y a mi hermano joven que decía a su hija ya está sana. El Señor me decía que su hija ya está sana. Yo creo en este Dios cuando habla en el Espíritu Santo. Así que, ¿qué es lo que te dijo el Señor? ¿Que te iba a responder? Te va a responder. El Señor te dijo que te iba a traer a tu hijo va a llegar, tu hija va a llegar. El Señor te dijo que tu matrimonio lo va a solucionar,
El Señor va a unir tu matrimonio. Porque mi Dios es grande. El Señor cumple sus promesas. Les cuento también otra historia de muchas, hermanos, que yo he vivido. De muchas. Hermanos, nosotros la última conferencia que fuimos a Osorno, con mi esposo andábamos para la pura vencida. Y una hermana nos ofreció un hogar, dijo mis pastores, cuando ustedes, porque yo lo recibí a su hijo que estaba haciendo servicio militar, y lo atendimos como siempre lo hemos hecho con todos los que llegan.